Salmo 130. Ese es el salmo que vamos a meditar en esta noche, amén. Toda la palabra expresa a nuestro Dios, toda la palabra nos da a conocer a nuestro Dios. Ya sea de una manera o de otra, siempre hay algo que encontrar de nuestro Dios. Y este salmo, el Salmo 130, nos va a dar una pequeña luz, una pequeña característica de nuestro Dios. De hecho, son dos características del carácter de nuestro Dios, cómo es nuestro Dios, cómo actúa nuestro Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de hacer parte de la cosecha del Señor. Nosotros debemos conocer a nuestro Dios. Tenemos que tener el conocimiento, pero no solamente el conocimiento mental, sino la revelación de nuestro Dios, de quién es nuestro Dios. Si alguien nos pregunta por la calle, ¿quién es Dios? Nosotros, ¿qué es lo que responderíamos? ¿Quién es Dios? Sí, ¿quién es nuestro Dios? Entonces nosotros como hijos de Dios, que tenemos la palabra del Señor en nuestras manos todos los días, y cuando la injertamos en nuestro corazón, sí, el Señor, ese es el medio para que el Señor revele su palabra a nuestro corazón. Si nosotros no sembramos la palabra del Señor, no podemos esperar que sea revelada su palabra. Así que vamos a comenzar el Salmo 130. Vamos a leer. Estoy en la versión de las Américas. Si es que todos están en esa versión, si es que usted tiene otra versión, no importa. Si tiene la versión Reina Valera, no hay problema. Voy a leer de corrido todo el Salmo y luego vamos a ir desglosando versículo por versículo qué nos quiere decir. Salmo 130, yo tengo como título Clamor de un pecador. No sé si alguna persona aquí tiene la versión Reina Valera. ¿Qué nos dice el título de la versión Reina Valera? Esperanza de que Jehová dará redención. Ok. Estos dos títulos son similares. ¿Quién espera que el Señor redima? Un pecador. Un pecador espera eso, que sea redimido de sus pecados. Más abajito tenemos una indicación también acerca del Salmo. Dice cántico de ascenso gradual o salmo de ascenso gradual. Ya vamos a explicar qué significa esta pequeña línea que dice así. ¿Alguien tiene diferente a lo que dice cántico de ascenso gradual tal vez? Ya, muy bien. Esa era exactamente la versión que quería escuchar. ¿Cómo dice mi hermana? Repítanos. Cántico para los peregrinos que suben a Sión. Ya vamos a ver esas líneas, por qué está escrito eso. Vamos a leer de corrido los 8 versículos de este salmo en este momento. Desde lo más profundo, versículo 1, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido. Espero en el Señor, en Él espera mi alma, y en su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y en Él hay abundante redención. Versículo 8. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. Ese es el salmo que vamos a meditar, amén. El Salmo 130 es uno de los salmos que eran cantados por los peregrinos que subían a Jerusalén en los tiempos de las fiestas anuales. Nosotros vemos que desde el Salmo 120 al Salmo 134 son salmos cortitos. Son salmos que eran utilizados por estas personas que no vivían en Jerusalén, sino que subían a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, y los cantaban mientras ellos salían de las ciudades donde estaban, donde moraban, y en el transcurso del viaje, y aún cuando ya estaban en el templo y reconocían al Señor mediante estos salmos.
el carácter de nuestro Dios. Desde el Salmo 120 al Salmo 134 tienen el título de ascenso gradual. Estos salmos eran cantados por estas personas que subían hacia Jerusalén. Algunas características de estos salmos es que en su mayoría son cortos y mencionan algunos temas como el inicio del camino desde la ciudad donde ellos moraban hacia Jerusalén. También mencionaban la llegada y el anhelo por llegar a Jerusalén, el templo y características del Señor. Estos salmos, como obviamente Sión está en Jerusalén, hacen referencia a Sión y al pueblo de Israel. ¿Sí? Son salmos que se cantaban en conjunto, no eran salmos individuales. En otras palabras, estos salmos eran descritos como un manual para aquellos peregrinos que iban camino hacia Jerusalén para sus fiestas. Y el Salmo 130. El Salmo 130 se centra en el Señor señalando su carácter perdonador y misericordioso. Si usted puede señalar ahí, ponerle al lado de su Biblia o en su cuaderno de apuntes, el tema central de este salmo es la misericordia del Señor y su carácter perdonador, para con los pecadores que claman a Él por redención. Vamos a leer versículo 1. Vamos a ir versículo por versículo, vamos a ir viendo lo que el Señor nos quiere decir. Ya vimos el título, ¿verdad? Clamor de un pecador. Un pecador arrepentido recibe por gracia la redención del Señor. Yo creo que este salmo, mientras yo preparaba este salmo, lo que el Señor me iba hablando, este salmo yo creo que es para todos nosotros. Dice la palabra del Señor que todos pecamos. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. No hay y no había ninguno que hiciera lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, este salmo creo que aplica para todos nosotros, o bueno, aplicaba para todos nosotros cuando estábamos perdidos. Sin embargo, el Señor nos llama a recordar de dónde Él nos sacó. Porque imaginémonos si, estamos disfrutando de su reino, estamos disfrutando de lo que Cristo ya conquistó para nosotros, pero nos olvidamos de dónde el Señor nos sacó. Eso no confluye, ¿sí? No tiene congruencias. Entonces nosotros somos llamados también a recordar de dónde nos trajo el Señor, porque eso nos hace que nosotros en nuestro corazón temamos al Señor, recordemos y le demos gracias, ¿sí? Que seamos agradecidos. Si no reconocemos esto, no vamos a tener un corazón agradecido para con el Señor. Señor, gracias porque tú me rescataste de mi vana manera de vivir. Entonces, vamos a ver el versículo 1. Dice así el versículo 1. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Desde lo más profundo. El salmista comienza reconociendo su estado en el que se encuentra. Un lugar profundo. ¿A quién le gustaría estar en un lugar profundo, en un pozo, caerse en un pozo, en un lugar profundo? Yo creo que a nadie. Ha habido casos en los que personas o hay esos deslaves y caen a lugares profundos y eso es terrible realmente. Yo no me imaginaría eso realmente. Pero bueno, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Aquí el salmista reconoce que él se encuentra en un lugar profundo, que no es cualquier lugar. El pecado, el estado de pecado, la naturaleza de pecado de la que Cristo nos libró es un lugar profundo. El pecado ciertamente es un lugar de oscuridad, de tinieblas. El Salmo 69:2 nos muestra cómo es este lugar profundo y de oscuridad. Vamos a ir un ratito al Salmo 69, versículo 2. Vamos a ver cómo el salmista nos describe cómo es este lugar. Salmo 69, versículo 2.
Dice así: me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. Imagínense, es un lugar profundo donde no se puede tocar con el pie. No sé si usted ha estado en la playa o en una piscina donde usted no alcanza su pie y siente que ya se ahoga, que ya se hunde. Es feo sentir eso. Me he hundido en cieno profundo y no hay dónde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Aquel lugar, aquel pozo del cual el Señor nos rescató, era así, era un lodo cenagoso, era un cieno profundo. Esa naturaleza de pecado, de ahí el Señor nos rescató. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Y esta es la primera característica de un pecador arrepentido: reconocer su estado en el que se encuentra. Si ese pecador o si esa persona no reconoce en qué lugar se encuentra, prácticamente está cegado. No ve la condición de su corazón, no ve en dónde él se encuentra. El primer paso de un pecador arrepentido es reconocer en dónde él se encuentra. Y el salmista reconoce esto: desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Versículo 2. Ponga atención a los signos de exclamación. Señor, oye mi voz. Este no era simples palabras. Este realmente era una exclamación al Señor. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. Este era un grito de clamor al Señor. Estén atentos tus oídos de mis súplicas. El salmista se acerca ante el Señor con un clamor tan grande porque ha podido ver el estado en el que se encuentra, y al venir ante el Señor está reconociendo que solo Él y solo en Él puede encontrar perdón y liberación. Yo no sé si usted ha estado en momentos en los cuales usted ha clamado así al Señor. Tal vez fue cuando le sucedió lo mismo que el salmista, reconoció en el lugar en el que estaba, en lo profundo de ese lodo, y clamó al Señor por salvación, por liberación, por redención. O tal vez ya conociendo al Señor, tal vez su alma fue afligida, tal vez hubieron muchas cosas que afligieron su corazón y usted clamó hacia el Señor. No es cualquier grito este. El salmista corre hacia el Señor. Existen varias corrientes a dónde ir en estas circunstancias. Una es la autocompasión. Pero el clamar al Señor hace que nuestra atención se centre solo en aquel que en realidad puede ayudarnos. Es por eso importante, cuando leemos los salmos, vemos que el salmista no corre a cualquier lado. David no corrió hacia su familia. El rey David no corrió hacia otros lugares, hacia los reyes de otros reinos, no corrió hacia esos lugares. El salmista corrió hacia el Señor, reconoció al Señor. Ese es un paso muy importante que como hijos de Dios debemos entender. ¿A dónde estamos corriendo cuando vienen dificultades? ¿A dónde estamos corriendo cuando vienen circunstancias que se salen de nuestro control? Porque ciertamente van a existir. Hoy en día la gente, ¿a dónde recurre? Sin condenar a nadie, por la situación del virus. ¿A dónde corremos? ¿O a dónde corren? No me voy a incluir. ¿A dónde corren muchas personas? Familiares, ¿a dónde corren? Lamentablemente. Y a pesar de que hablamos muchas veces la verdad, a pesar de que somos canales de bendición, sus corazones están tan endurecidos que lamentablemente buscamos otras soluciones. El salmista también declara, no me acuerdo el salmo, pero el salmista declara: muchos confían en carros y en caballos. Pero dice nosotros, haciendo alusión al pueblo del Señor, nosotros como pueblo del Señor, del nombre del Señor tendremos memoria.
Es decir, nosotros no corremos hacia esos carros, hacia esos caballos que supuestamente salvan. Nosotros corremos ante el Señor. El clamar al Señor hace que nuestra atención se centre solo en Él. Lamentablemente, cuando corremos a las fuentes equivocadas, a las fuentes rotas, a las cisternas rotas, eso hace que nuestro corazón se desvíe. Pero cuando vienen tiempos de dificultades, y Dios es soberano, Dios permite muchas de esas dificultades. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se alinee al Señor y corra solamente hacia Él. Es decir, quiere educar nuestro corazón a que solamente corramos hacia el Señor. Porque cuando corremos a otras fuentes, nuestro corazón se va a desviar, amada iglesia. El clamar al Señor hace que nuestra atención se centre en Él, solo en aquel que en realidad puede ayudarnos. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mis súplicas. No es que el salmista aquí le está ordenando al Señor, Señor, escúchame con un tono muy altivo, sino que está diciendo, Señor, escúchame. Es un clamor. Escucha la voz de mis súplicas. Vamos al versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? La respuesta es nadie. Nadie podría permanecer. Recordemos, todos pecamos. Teníamos una naturaleza antigua, ¿no es cierto? Del primer Adán. Éramos pecadores, pero ahora gracias al Señor somos sus hijos. Pero debemos reconocer esto, amada iglesia. ¿Quién puede permanecer ante el Señor si el Señor viera nuestras iniquidades? Nadie. La palabra iniquidades en este pasaje hace referencia a la maldad, la perversidad del corazón, la rebelión del hombre en su corazón contra Dios. Hace referencia también a los delitos cometidos por la rebelión delante del Señor. La palabra permanecer, ¿quién podría permanecer delante de ti, oh Señor? La palabra permanecer en sí significa ¿quién podría estar de pie? ¿Quién podría mantenerse de pie? Nadie. Quisiera que leamos un ratito en la versión Reina Valera, 1960. Hay una palabra que nos aclara un poquito más. El versículo 3 en la versión de las Américas nos dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, si tú tuvieras en cuenta. Pero la versión Reina Valera nos dice, el versículo 3, ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? ¿Podrá mantenerse? Quiero que le preste atención a la palabra mirar. Mirar los pecados. Si el Señor mirara nuestros pecados, ¿quién podría permanecer en pie? Vamos a leer un testimonio de la palabra del Señor que nos muestra cuán serio es esto. Cuán serio es si el Señor mirara nuestras iniquidades, nuestros pecados. El hecho que el Señor mirara nuestros pecados, rebelión o iniquidad. Vamos a ir un ratito a 1 Samuel 6 y vamos a ver un testimonio que nos aclara esto. ¿Cuán serio es esto? ¿Cuán serio es si el Señor tomara en cuenta nuestras iniquidades? 1 Samuel 6. Los que ya saben esta historia les va a ser un poco conocido. Es acerca del arca del Señor, cuando los filisteos devuelven el arca del pacto a Israel. El arca del pacto fue capturada por los filisteos. Los filisteos llevaron esta arca, el pueblo de Israel de hecho, llevó delante de sí porque tenía una batalla contra los filisteos.
Sin embargo, el Señor, siempre cuando habían este tipo de luchas entre pueblos, batallas entre pueblos cercanos que querían ser conquistados, Israel siempre llevaba el arca del Señor. Siempre llevaba el arca del Señor, y el Señor dice que rugía, tronaba el Señor, se manifestaba en temblores, y muchos pueblos extraños a Israel, ajenos a Israel, contrarios a Israel, fueron confundidos. Dios actuó de maneras maravillosas por defender a su pueblo. Pero en este caso, el pueblo de Israel perdió, y no solamente que perdió, los filisteos capturan el arca del pacto, el arca del Señor. Los filisteos capturan esta arca y las llevan hacia sus ciudades. A la ciudad a la cual llega fue Asdod, y Dios mostró juicios en estas ciudades. Pasaron de ciudad en ciudad en el territorio filisteo, y Dios los hirió, dice, con tumores. Dice que también derrotó, y más que derrotó, visiblemente derrotó a su ídolo, que era Dagón, cortándole las 2 manos y su cabeza. Entonces vamos a ir al versículo 11. Los filisteos fueron heridos grandemente, entonces no tenían más que devolver el arca. Entonces ellos devuelven el arca, y no solamente devolvieron el arca así por así, sino que ellos vieron que era juicio del Señor. Y les dieron oro, enviaron con oro y uncieron el carro en el que estaba. Entonces el arca fue puesto en un carro con 2 animales que lo llevaban hacia la ciudad. Y dice así la palabra del Señor, versículo 11, 1 Samuel 6:11. Colocaron el arca del Señor en el carro y la caja con los ratones de oro. Ellos se hicieron ratones de oro porque Dios los hirió con ratones. Y las semejanzas de sus tumores. Dios los hirió con tumores. Pero ellos hicieron de oro. Y las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Pusieron el arca en el carro. Las vacas tomaron el camino recto en dirección a Bet-Semes. Nadie dirigía ese carro. Las vacas mismo dirigían esa arca. Bet-Semes es la ciudad que fronteriza entre Israel y las ciudades de los filisteos. Iban por el camino, versículo 12, iban por el camino, mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. ¿Por qué siguieron estos príncipes de esas ciudades filisteas? Porque ellos querían saber si es que las vacas no se desviaban, era porque fue un juicio de Dios realmente. Y las vacas realmente no se desviaron, fueron rectito, como si hubiera una vía aquí, como las vías de Cuenca, como la calle Tarqui, que es bien rectito así. Iban por el camino mugiendo mientras iban, y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos la siguieron hasta el límite de Bet-Semes. El pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle, y alzaron sus ojos y vieron el arca, y se alegraron al verla. Y el carro llegó al campo de Josué, el Bet-Semita, y se detuvo allí donde había una gran piedra. Y ellos partieron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Versículo 15. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y las colocaron sobre la gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos e hicieron sacrificios aquel día al Señor. Cuando los 5 príncipes de los filisteos vieron esto, regresaron a Ecrón el mismo día. Ecrón era una ciudad filistea. Vieron y regresaron. 17. Estos son los tumores de oro que los filisteos entregaron como ofrenda por la culpa del Señor. Eran tumores de oro, figuras de tumores en oro, ¿verdad? Piedras de oro. Uno por Asdod, que era una ciudad filistea, uno por Gaza,
uno por Ascalón, uno por Gat y uno por Ecrón. Y ratones de oro conforme al número de todas las ciudades de los filisteos que pertenecían a los 5 príncipes, tanto de ciudades fortificadas como de aldeas sin murallas. La gran piedra sobre la cual colocaron el arca del Señor es testigo hasta el día de hoy en el campo de Josué el Betsemita. Versículo 19. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50,070 hombres. Imagínense, eso es el número prácticamente de una ciudad. Toda una ciudad fue arrasada. Hirió a 150,070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Y los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Y a quién subirá al alejarse de nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, una ciudad cercana, diciendo: los filisteos han devuelto el arca del Señor, descended y subidla con vosotros. Versículo 19, vamos a volver a leer. El Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. Para eso debemos entender qué se encontraba en el arca, ¿verdad? ¿Qué era lo que se encontraba en el arca del Señor? El arca era como un cofre, una caja grande, en el cual se encontraban algunos elementos. Todo el equipo de servidores estamos leyendo el libro de Cómo adorar al Rey, ¿verdad? No sé quiénes ya leyeron esa parte en la cual describe los elementos del templo, o si alguien ya conoce qué es lo que estaba en el arca. Vamos a ver, para entender este versículo, vamos a ver qué estaba en el arca del pacto, qué estaba dentro del arca. En el arca del Señor se encontraban 3 cosas específicas. Una de ellas era una muestra del maná. ¿Qué era el maná? El pan que el Señor les dio, ¿verdad?, del cielo, cuando estaba en el desierto. ¿Por qué estaba ahí? El pueblo de Israel se rebeló contra el Señor porque ellos comieron maná mucho tiempo, algún tiempo, y ellos se rebelaron contra el alimento que el Señor les dio. Es decir, era una rebeldía, era una muestra de la rebeldía del pueblo de Israel contra el Señor. El maná representa la rebelión del pueblo de Israel contra la provisión del Señor, porque ellos murmuraron contra él. Es decir, en esa caja, en el arca, estaba maná. ¿Qué más se encontraba en el arca? La vara de Aarón que reverdeció. Esto representa la rebelión del pueblo de Israel contra el sacerdocio provisto de Dios. El pueblo de Israel se rebeló contra Aarón, contra el sacerdocio que el Señor impuso. Y número 3, estaba una copia de las tablas de la ley, que representa la rebelión de Israel contra los mandamientos y estatutos dispuestos por el Señor. Había una copia de la ley. Estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba un poco de maná, del pan. ¿Qué significa esos 3 elementos? La rebelión de Israel contra el Señor, es decir, la iniquidad del pueblo de Israel contra el Señor. Y los de Bet-Semes, ¿qué hicieron? Destaparon el arca. Destaparon el arca y por eso fueron heridos. Estos 3 elementos se encontraron dentro de la caja del arca, dentro del arca, pero encima de esta caja estaba una tapa que cubría estos elementos. No era una caja hueca, tenía una tapa. ¿Cómo se llama esa tapa? El propiciatorio. Esta tapa cubría esos elementos, se llamaba propiciatorio. En esta tapa que cubría la rebelión del pueblo de Israel era el lugar donde se ponía la sangre del sacrificio que realizaba el sumo sacerdote por los pecados del pueblo, una vez al año. Es decir, una vez al año el sumo sacerdote entraba, derramaba la sangre de aquel cordero que era sacrificado encima de la tapa.
porque el Señor miraba aquello y veía la sangre. Veía la sangre y esto era propicio a todo el pecado del pueblo de Israel. Esta sangre de los machos cabríos solamente tapaba los pecados, los cubría, pero no los quitaba, porque se repetía cada año el mismo sacrificio. Sin embargo, con Cristo no fue así. Su sangre nos hizo justos una vez y para siempre, es decir, un sacrificio perfecto hecho una vez y para siempre. La sangre de Cristo, ya no hay que repetir los mismos sacrificios, o yo ya no tengo que hacer sacrificios para alcanzar lo que Cristo solamente conquistó por medio de su sacrificio perfecto. Amén. La palabra mirar, ¿qué es lo que el Padre ahora ve? El Padre miraba el propiciatorio, miraba la sangre en el propiciatorio. Y esa sangre en el propiciatorio hacía que el Padre no dicte juicios contra la nación, porque el Padre miraba la sangre en el propiciatorio. Es decir, la sangre cubría la rebelión del pueblo de Israel, cubría las iniquidades. ¿Qué es lo que el Padre ahora ve? Por la sangre de Cristo, el Padre ahora mira su sangre y no ve nuestra iniquidad, no ve nuestro pecado. Es por eso lo grandioso de su misericordia y amor para con nosotros, su pueblo. No sé si está entendido aquí hasta el momento cuál fue el error de los betsemitas al quitar la tapa, al quitar el propiciatorio y ver lo que estaba adentro, coger lo que estaba adentro. Es decir, el Señor miró la rebelión de su pueblo y por eso hubo gran mortandad. 50,070 hombres murieron en un solo día. ¿Por qué? Porque quitaron el propiciatorio. Y es por eso que nosotros como pueblo del Señor debemos recordar siempre la sangre de Cristo. Cuán importante es la sangre de Cristo que limpió todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor nos libró. Ya no somos culpables, somos declarados justos por Cristo. Y ahora el Padre ve la sangre de Cristo. Y es una sangre no que tenemos que no se tiene que sacrificar una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Hoy día voy a sacrificar a Cristo. No, fue una vez y para siempre. Y el Padre ve para siempre esa sangre. Es decir, el Padre ya no ve nuestra rebelión, nuestro pecado. Eso es lo que ve el Padre ahora. Vamos a ir al versículo 4 del Salmo 130. Regresemos al Salmo 130. Antes del versículo 4, vamos a volver a leer el versículo 3, ¿ya? Fuimos por muchos pasajes en primera de Samuel 6, entonces, para no olvidarnos, ¿ya? Para recordar. Versículo 3. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Como decía Reina Valera, si tú mirares nuestras iniquidades, ¿quién podría permanecer o quién podría estar de pie? Ya hubo un testimonio, murieron 50,070 personas. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, para que seas temido. Temido o reverenciado son palabras similares. Significan poner en primer lugar al Señor. Eso es lo que causa su perdón hacia nosotros. Ponerle en primer lugar. Poner en primer lugar su palabra, sus promesas, como lo más importante. Qué grandioso es nuestro Señor. Pero en ti hay perdón para que seas temido. Es una frase cortita, pero explica algo tan grandioso del carácter de nuestro Dios. Pero en ti hay perdón para que seas temido, para que seas reverenciado, para que seas puesto en el primer lugar. Qué grandioso es nuestro Dios, amén. Versículo 5. Aquí cambia un poquito sus palabras. Dice, espero en el Señor, en Él espera mi alma. Vemos que el salmista, cuando reconoce que en el Señor hay perdón, hay abundante perdón, cuando reconocemos su sacrificio, Él puede esperar en el Señor.
Él no espera en las circunstancias que puedan suceder por sus esfuerzos, por las acciones de alguna persona o las cosas que sucedan. Él espera en el Señor. Versículo 5 dice: espero en el Señor, en Él espera mi alma. Esta es la respuesta de un corazón que ha entendido: solo el Señor, solo del Señor viene mi salvación. De un corazón que teme al Señor. El salmista expresa estas palabras porque reconoce que fuera del Señor no hay nada en qué o en quién puede esperar por su perdón y salvación. En Él espera mi alma. La segunda parte del versículo 5 dice: y en su palabra tengo mi esperanza. Aquí hace alusión a lo que el Señor ha hablado. Solamente confío en lo que el Señor ha hablado. ¿Qué es lo que el Señor ha hablado sobre su iglesia? ¿Qué es lo que el Señor ha hablado sobre nosotros? Por ejemplo, en un tiempo de tribulación en nuestra salud, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Por sus llagas fuimos sanados. Solamente confío en lo que el Señor ha hablado. En su palabra está mi esperanza. Yo me recuerdo hace algún tiempo atrás, me había enfermado y yo me acuerdo esos días, unos días que había sentido unos síntomas feos. Yo me acuerdo, me senté en una silla de mi casa, estuve en una parte cerca de mi cuarto, estuve sentado ahí, yo me puse a meditar. No cogí físicamente la palabra del Señor, pero me puse a meditar. Señor, esto que está sucediendo, tú tienes todo bajo tu control. Señor, esto que está sucediendo, tú lo conoces. Y ahora yo quiero recordar lo que dice tu palabra. Y yo me afirmé en la palabra de Isaías 53, que por sus llagas ya fuimos sanados. Y fue tan grande lo que vino después. Esos síntomas se fueron poco a poco y realmente vi la sanidad del Señor en ese momento. Pero yo digo, nosotros como su pueblo debemos afirmarnos en la palabra del Señor, recordar la palabra del Señor. No es solamente abrir un momento y ya meditar la palabra del Señor. Un día estábamos hablando con Moisés y decíamos que era meditar en la palabra del Señor, ¿no? Cuando vamos en nuestro caminar, cuando a veces estamos haciendo cosas, todo lo que leímos, por ejemplo, en la mañana, ¿qué es lo que estamos recordando? No solamente fue un tiempo en el que leí ya. Cuando voy por la calle caminando, yo me acuerdo cuando trabajaba, iba meditando, iba recitando la palabra del Señor. Eso es meditar la palabra del Señor, recordar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no solo es cuando cojo la Biblia y la leo. Meditar en la palabra del Señor es todo el tiempo. Cuando estamos haciendo los quehaceres diarios, cuando estamos trabajando, cuando estamos caminando por la calle, o aún así cuando estamos haciendo cosas, ¿no? Limpiando la casa, etc. En ti está en tu palabra tengo mi esperanza, en tus palabras tengo mi esperanza. Yo confío en el Señor. En otras palabras es esto: yo confío en el Señor, en lo que Él ha hablado. En los diferentes momentos de nuestra vida, ¿en qué estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En qué estamos poniendo nuestra confianza? Vamos al versículo 6. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. ¿Qué es un centinela? Un vigía, un guardador, un guardia. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Un centinela era una persona designada para guardar la ciudad. Era como un guardia. Él velaba durante toda la noche para advertir sobre cualquier peligro. Este centinela estaba en una posición estratégica para tener un panorama amplio de vigilancia. Un centinela, dentro de su labor, esperaba la mañana como un indicador de menor peligro y podía descansar. Un centinela sabía que su labor había terminado cuando la luz del sol en la mañana resplandecía. Y esto decía: ok, voy a ir a mi descanso, ¿verdad? El centinela guardaba durante toda la noche. En aquellos tiempos esto era común porque
cualquier región, cualquier nación extraña podría atacar la nación de Israel. Y hoy en día no es que el pueblo de Israel ha dejado esto, realmente Israel es un país muy atacado. Entonces yo una vez vi un documental, un programa acerca de los soldados del ejército de Israel. Muchos de ellos también guardan así las fronteras contra Gaza, porque de Gaza envían misiles. Entonces esto no se ha perdido. Esos son centinelas. Un centinela guarda durante toda la noche y advierte sobre un peligro inminente. El centinela tenía la plena seguridad de que en unas pocas horas saldrá el sol. Es decir, supongamos que todos somos centinelas, estamos guardando el CFC y estamos durante toda la noche despiertos. No podían dormirse, estaban en lugares altos, a veces estaban en colinas, estaban en montañas, guardando las fronteras del pueblo de Israel. Supongamos que estamos de noche, ¿no? ¿Qué es lo que diríamos? Es la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, 4 de la mañana, ya mismo sale el sol y me voy a calentar un poquito, ¿verdad? En unas pocas saldrá el sol. Esa era la esperanza que tenía el centinela, el guardia. En unas pocas va a salir el sol. Es decir, esperaba con confianza. Eso es lo que quiero expresar. Esperaba con confianza que amanecería. Pero el salmista le dice, y ve más allá, y le dice a su alma, tú esperas más que los centinelas a la mañana. Imagínense, si un centinela tiene la esperanza de que en unas pocas horas va a salir el sol, porque eso va a suceder, el salmista aquí dice, mi alma espera en el Señor. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Y otra vez repite en este versículo 6, sí, más que los centinelas a la mañana. Y esa es la confianza del pueblo del Señor para con su Señor, más que los centinelas a la mañana. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En dónde está esperando nuestra alma? ¿En dónde están reposando nuestros pensamientos? ¿En dónde están reposando nuestros sentimientos? ¿Y en dónde están reposando nuestra voluntad, nuestra alma? Creo que este es un versículo que todos deberíamos tomarlo. Alma mía, tú esperas al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Es decir, si el centinela tenía la seguridad de que sale el sol, de que amanece, nosotros esperamos con mayor confianza al Señor. Versículo 7. Oh Israel, ahora el salmista ya no habla de sí mismo, sino que ahora le expresa al pueblo, ¿verdad? Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay misericordia. Nuestro Dios es abundante en misericordia, y en Él hay abundante redención. Este es el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es misericordioso, lleno de amor inagotable. Cosa que sus misericordias, el Señor dispuso, así como el amanecer, que cada día sean nuevas sus misericordias. Y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todas sus iniquidades. En otras palabras, solo en el Señor podemos poner nuestra mirada. No importa el estado de cualquier persona que recién esté conociendo al Señor o si alguno que aún no lo conoce. Cuando reconoce su estado, como vimos aquí, desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Si reconoce su estado, se humilla delante del Señor, Él puede ser partícipe de esta gloriosa misericordia y redención que solo nuestro Señor nos la pudo dar. Ahora nosotros por Cristo hemos recibido de su misericordia, y no solo una vez, sino que la recibimos todos los días. Disfrutamos de su redención. Él nos compró con la preciosa sangre de Cristo. La pregunta es, si del Señor esperamos nuestra salvación y Él ya nos la dio por medio de Cristo, en el tiempo presente y en el tiempo futuro, ¿dónde estará nuestra esperanza?
solamente en el Señor. ¿En qué estamos esperando? ¿O a quién estamos esperando? ¿Estamos esperando que se solucione este problema? Esperar en el Señor va mucho más allá que solamente una solución de problemas. Como leímos en el versículo 4, en ti hay perdón para que seas temido. Esperamos en el Señor y en Él está puesta nuestra esperanza. Tememos al Señor, ponemos en primer lugar a nuestro Señor. Solo en el Señor está nuestra esperanza y hoy podemos acercarnos confiadamente por su obra gloriosa en nosotros. Amén. Demos gracias a nuestro Dios. Padre, gracias Señor. Señor bendito, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Y solamente tú pudiste hacer aquella obra gloriosa en la cruz, Padre Celestial. Señor, nosotros no pudimos. Y aun cuando muchas veces nosotros intentamos, siempre, Padre, habrá aquel muro con el cual nos chocamos, Señor, porque no podemos en nuestras fuerzas. Sin embargo, hoy reconocemos, Padre, solo tú nos pudiste salvar. Solo tú viviste la vida perfecta que nosotros debíamos vivir. Solamente tú pagaste por nuestras iniquidades, por tu sangre, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Rey. Padre eterno, cuán bueno eres tú y cuán bueno has sido tú, Padre Celestial, para con nosotros. Oh Señor, hoy nos humillamos y cualquier persona, Señor, persona que por primera vez haya venido, persona que ha estado luchando con muchas cosas, Padre Celestial, reconocemos solamente de ti y en ti, en tu palabra está puesta nuestra esperanza. Señor, que nosotros, como declaró el salmista a su alma, podamos decir que la seguridad que tenemos en ti es mucho más segura de que mañana habrá un amanecer. Padre eterno, tú eres nuestra confianza, tú eres nuestro Dios, Padre eterno, y hoy podemos venir delante de ti con confianza por medio de la sangre de Cristo. Fuera de Cristo nada, todo lo tenemos en Cristo. Acceso ante tu presencia, acceso a ese lugar santísimo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Hoy podemos acercarnos confiadamente delante de ti, Señor, y sentarnos a tu mesa, Padre Celestial. Como cantamos, Señor, queremos sentarnos a tus pies y beber de la copa de la salvación. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias porque tú nos redimiste, bendito Dios, de esa vieja naturaleza, de esa naturaleza pecaminosa, Señor. Hoy te damos gracias, Señor. Padre Celestial, cualquier persona aquí que aún no te haya reconocido, Padre Celestial, hoy tiene la oportunidad de reconocer, Padre Celestial. Solamente de ti viene nuestra salvación. Solamente de ti viene nuestra redención. Señor, si tú hubieras tenido en cuenta nuestras iniquidades, Señor, si tú hubieras tenido en cuenta, si tú hubieras mirado a nuestras transgresiones, si tú hubieras mirado a nuestros pecados y a esa vieja naturaleza, Padre Celestial, Señor, no habríamos estado de pie delante de ti. No podríamos, Señor, permanecer, no podríamos estar de pie. Pero qué gloriosas las palabras, pero en ti hay perdón, para que seas temido. Solamente en ti hay perdón. Padre Celestial, y hoy reconocemos, solamente por tu obra gloriosa fuimos perdonados. Solamente por la obra hecha en la cruz fuimos rescatados y redimidos. Y hoy nos acercamos, no con conciencia de pecado, porque Padre, Señor, tú no te acuerdas de nuestras transgresiones. Tú ves la sangre de Cristo y nosotros hoy miramos la sangre de Cristo. Tenemos conciencia del pueblo de Israel, somos parte del pueblo de Israel porque, Señor, hemos creído en Cristo, Señor, y somos de la fe de Cristo. Padre, espiritualmente somos el Israel, Padre Celestial. Señor, y Padre, así, Padre, como el salmista tenía conciencia de Sión, de Israel,
hoy también tenemos conciencia de que somos un cuerpo en Cristo, Padre Celestial, y cenamos con la conciencia correcta, Padre. No es que solamente yo, mis necesidades, no, Padre. Todos somos un cuerpo, Padre Celestial, y hoy nos acercamos ante tu mesa, Padre. Señor, tomamos el pan, Señor, y te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús. Padre, porque por tus llagas ya fuimos sanados. Padre Celestial, los dolores que nosotros podamos sentir, Padre Celestial, no se comparan a lo que tú sufriste, Padre Celestial. Padre, toda, Señor, enfermedad, toda dolencia, Padre, ya fue en Cristo Jesús. Por lo tanto, no puede estar en nosotros, Señor Jesús. Cualquier persona, Señor, que haya estado pasando momentos de tribulación en su salud, Padre Celestial, por tus llagas hablamos la palabra de verdad, hablamos lo que está escrito y hablamos lo que es verdadero y fiel por siempre. Tu palabra, por tus llagas ya fuimos sanados. Padre Celestial, participamos de aquel cordero asado, Padre Celestial. Participamos, Señor, de aquel cordero. Padre Celestial, participamos, Señor, de su cabeza, Padre Celestial. Participamos, Señor, de sus extremidades. Padre, nuestros huesos no son débiles, nuestros huesos son fuertes, Padre Celestial. Señor, nuestros órganos internos, Señor, son sanos, Padre Celestial. Nuestros pies, Señor, no se cansan fácilmente, Señor. Nuestras mentes son renovadas cada vez con tu palabra, Señor. Y Padre Celestial, Señor, nuestras neuronas son regeneradas, Padre Celestial, Señor. Padre Celestial, comemos de aquel cordero, Cristo Jesús, el cordero perfecto, sin mancha, Padre Celestial. Gracias, bendito Dios. Gracias, porque solamente por Cristo podemos ser partícipes de esta gloriosa cena. Participamos con conciencia, Señor. Somos tu cuerpo, Señor. Participemos, amada iglesia.